Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Pahi Mam Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha Rakshana. Om Namah Shivaya, buenos días. Bienvenidos al satsang de hoy. Por gracia divina me correspondió hacer el satsang. Ya tengo la bueno, y como siempre cuando nos toca acá somos en las noches pensando de qué vamos a hacer el satsang. Y bueno, me coloqué un sankalpa, una resolución de que voy a leer 20 veces este librito. Lo estoy leyendo desde el año pasado y voy como en las 6. Es un libro espectacular, se llama El poder, el pensamiento y su poder de Swami Shivananda. Es espectacular, pues todo lo que ha escrito Swami Shivananda, y me voy a enfocar en una frasecita que es muy conocida para todos, aparece en los libros de Atman Yoga, y es una frase que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, cultiva ese hábito o siembra ese hábito y cosecharás tu propio destino. Entonces, en este libro Swami Shivananda nos habla del poder que tiene el pensamiento. Nos dice que a través del pensamiento es que creamos nuestra vida, así como lo dice esa frasecita, comienza con un pensamiento y finaliza creando su propio destino. Entonces nos dice que todo nace a través del pensamiento, solamente tener un pensamiento y ya con eso, dice él que acá en este libro que los pensamientos son nuestras verdaderas semillas para generar ese karma. Creemos que solamente el karma lo estamos generando cuando actuamos o cuando hablamos, y él nos dice que la verdadera semilla se siembra cuando se piensa. Entonces, qué tan importante cultivar pensamientos puros, como los llama él, ¿no es cierto? Pero, ¿de dónde viene el pensamiento? Pues él habla de la mente y nos dice que la función de la mente es crear y pensar. Pero ¿por qué se generan los pensamientos? Entonces también nos dice que la raíz de un pensamiento es el deseo, que cuando hay deseo se genera un pensamiento, y que si tú le pones mucha fuerza y mucha voluntad a ese pensamiento, creas tu destino. Entonces la raíz de todo es el deseo. Y por allá en la filosofía Sankhya me parece que dice que Purusha deseó verse multiplicado en muchos. Purusha es como la unidad, es el uno, y él deseó verse reflejado en muchos. Entonces también desde la filosofía nos dicen que todo nace a través del deseo. Entonces, si yo quiero purificar mis pensamientos, quiero mermar la cantidad de pensamientos que tengo en mi mente, ¿dónde tengo que ir? Primero a trabajar en el deseo. Por eso otra de sus frases célebres es vida sencilla y pensamiento elevado. Entonces, cuando simplificamos nuestra vida, cuando tomamos la vida no con tantos deseos o con tantas cosas que nos atraen a través de los sentidos, comenzamos a simplificar la vida. Entonces, por eso nos dice que lo ideal es tener una vida sencilla para poder tener un pensamiento elevado. Entonces ya entendemos por qué, porque es a través del deseo que se van generando los pensamientos. Y él dice que esos pensamientos son tan poderosos que son nuestros verdaderos hijos, que nosotros nos morimos, pero que quedan esos pensamientos, que ese pensamiento es tan fuerte y tiene tanto poder que quedan ahí. Entonces, que nuestros verdaderos hijos son los pensamientos. Entonces, lo que tenemos que comenzar como a cultivar y a desear es tener una vida sencilla, que no nos llame tanto los objetos a través de los sentidos, queriendo
esto, queriendo lo otro, porque ese querer, ese desear es lo que va a ir generando semilla tras semilla para yo seguir acá en esta rueda de samsara. También dice por ahí que cuando tú comienzas a trabajar con el pensamiento y comienzas a mermar esos deseos, los pensamientos empiezan también a mermarse, y que de esta manera es que uno va obteniendo como la purificación de la mente y va avanzando en ese camino espiritual. Pero entonces la frase nos decía: crea un pensamiento y generarás una acción. Entonces voy a leerles por acá donde les leo tantas cosas para leer. Entonces acá dice: el poder del pensamiento cambia el destino del hombre. Y ahí es donde enfoca la frase: siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Entonces acá nos dice: el hombre ha hecho su propio destino por su propia forma de pensar y de actuar, y puede cambiar su destino. ¿Cómo? Cambiando su pensamiento. Utiliza el poder del pensamiento. Piensa con rectitud, piensa noblemente. Solamente tendrás que pensar y actuar. Por el recto pensar, por el recto desear, por el recto actuar, puedes ser un sabio, un millonario. Puedes alcanzar la posición de Indra o de Brahma, pues él nos habla acá de los dioses o de las deidades, pero podemos alcanzar la posición de seres más evolucionados, de seres más amorosos, de seres que podamos estar más ecuánimes con todo lo que va ocurriendo en esta realidad. ¿Por qué no algún día hacernos sabios y alcanzar ese ser que está en nosotros, esas cualidades de ese ser que en nosotros, que es la divinidad? Por el recto pensamiento y la acción puedes adquirir la posición de Indra o de Brahma, consiguiendo un buen karma. El hombre no es un ser indefenso, tiene una voluntad libre. O sea, nosotros tenemos esa voluntad de decidir dónde enfocamos nuestra fuerza y nuestra energía para lo que queremos. Y también nos habla mucho del libre albedrío. Él dice que cuando se empieza como con estos estudios o sí, con este indagar, malinterpretamos el karma y creemos que todo lo que nos sucede en la vida es karma. Y entonces que nos dedicamos a esperar que el karma brote su semilla, germine y bueno, recibirla. Pero entonces nos dice que esto es una mala interpretación del karma, que esto nos lleva a volvernos fatalistas y que nosotros podemos cambiar ese karma, pues podemos generar unas semillas nuevas, diferentes a lo que tengo grabado a nivel de la mente. Entonces, ¿cómo generar mi destino? ¿Cómo comenzar a cambiar mi pensamiento? Entonces él nos habla que la manera más fácil de tú empezar a trabajar con el pensamiento, pues él habla acá mucho del pensamiento y dice que puedes, cuando se venga un pensamiento impuro, pues, o un pensamiento negativo, cambiarlo por algo positivo. Pero trabajar con el pensamiento de esta manera no es tan fácil, porque el pensamiento es algo muy sutil. Y si no tenemos una práctica, si no somos así como bien regulares en nuestra práctica, va a ser muy difícil cambiar nuestros pensamientos, cambiarle la vibración a la mente para captar pensamientos de una vibración más alta. Los pensamientos son energía y la mente es como una antena, ¿no es cierto? Y funciona como una antena de radio. Entonces, dependiendo en la emisora donde tú estés sintonizado, vas a captar pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que hace el yoga? El yoga lo que hace es comenzar a aumentar esa vibración en nosotros a través de la mente. Comienza a subir la vibración y comenzamos a captar pensamientos diferentes. No quiere decir que entonces subimos la vibración y ahí nos vamos a quedar. No, a todos nos ocurre.
pues en un momento estamos así, que nos creemos angelitos, y cuando menos pensamos nos convertimos en unos demonios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicar. La regularidad es lo que va a permitir que cuando llegue ese momento de una emoción que te va a convertir en un demonio, puedas ver esa emoción, te conviertas en un demonio más chiquitico y listo, y lo pases, ¿no es cierto? Porque lo que nos afecta es que nos quedamos dando vueltas en esas emociones o en esos pensamientos que no son tan positivos, que nos bajan la vibración. Cuando empezamos a pensar o nos quedamos en esa vibración bajita, nos vamos en una espiral hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a revertir esa espiral hacia arriba. Esos pensamientos están acá. ¿Listo? ¿Dónde están los pensamientos? En el éter, en el espacio, están en la atmósfera. Esos pensamientos están ahí, esperando a ver en qué emisora los sintonizan y ahí llegan. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante cultivar un buen pensamiento, pero miren que después del pensamiento viene la acción. Entonces la acción no es solamente actuar, la acción o la primera parte de esa acción es la palabra, es el habla. Entonces, ¿qué tan importante la palabra y observar lo que voy a decir o lo que voy a estar conversando? Porque lo que yo voy a estar manifestando y conversando va a crear una atmósfera que puede crear un ambiente con una vibración bajita o un ambiente con una vibración alta. Entonces, muy importante observar y tener cuidado en lo que estoy hablando. Para yo poder hablar, tengo que tener ahí el pensamiento funcionando. Miren que todo está conectado. Después de ese habla, que es una parte de acción, viene una acción más gruesa, más densa, que es una acción física. Entonces, ¿cómo comenzar a purificar esos pensamientos? Swami Sivananda nos dice que es más fácil tú comenzar a actuar desde lo grueso, purificando lo grueso y luego pasando a lo sutil. Entonces es más fácil yo comenzar a trabajar con mis acciones. Por ejemplo, cuando siento una emoción de esas de demonio, que quiere uno acabar con todo el que tiene al lado, es más fácil yo abstenerme, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, reaccionar dando un empujón o reaccionar atacando o agrediendo a alguien. Es más fácil con la práctica de yo, pues de uno sí, observar y decir no lo voy a atacar, no lo voy a agredir. Es más fácil empezar por esa acción tan gruesa. Entonces él dice que lo que tenemos que comenzar a cambiar son nuestros hábitos. Miren que los hábitos era la última parte de la frase, no, la última, la antepenúltima. Dice, siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y ese carácter te va a llevar a tu propio destino. Entonces es más fácil comenzar a cambiar nuestro carácter. El carácter son cualidades y cosas tan profundas que están en nosotros, que están impresas en nuestra mente. Ese carácter lo forman y lo generan los sanskaras. Los sanskaras son surcos muy profundos que se hacen en la mente. ¿Cómo se forman esos surcos tan profundos en la mente? Con las repeticiones. Entonces, cuando yo hago algo repetidamente, eso va a quedar impreso, plasmado ahí en esa memoria. Entonces, lo que tengo que comenzar a cambiar son esas impresiones tan profundas que tenemos en la mente. O sea, esas impresiones profundas se forman a través de los hábitos, entonces lo que tengo que comenzar a cambiar son mis hábitos. Entonces, ¿cómo comenzar a cultivar hábitos diferentes? Entonces, por acá en este librito, que es muy relacionado también con el pensamiento, nos dicen que la manera, que no debemos de comenzar como a cambiar las cosas negativas que tenemos, sino a cultivar cosas positivas, o sea, hacer hábitos más positivos. Entonces, si yo tengo la costumbre de los fines de semana salir de rumba, ¿no es cierto?,
divertirme de una manera, entre comillas, un poquito equivocada, que creemos que nos divertimos y al otro día amanecemos completamente enfermos. Pues, si supiéramos que nos vamos a enfermar, no escogeríamos como esa manera de diversión, sino una diversión más sálvica. Entonces, comenzar como a cambiar esos hábitos y esas costumbres. Entonces, lo que tenemos que comenzar a hacer es cultivar hábitos positivos o costumbres que me generen nuevas impresiones más positivas a nivel de la mente. ¿Cómo serían esos hábitos? Pues hablando desde la tradición del yoga, sería practicar esos 5 principios, comenzar a hacer yoga, comenzar a alimentarme mejor, a hacer pranayamas, a estar más relajado, a tener una práctica de meditación o de observación. No es tan fácil decir que yo medito, muchos decimos que nos sentamos a meditar, pero de verdad los pensamientos están ahí y nunca podemos meditar. Pero si empezamos a desarrollar como esa observación, a observar qué pasa con la respiración, qué pasa con la postura, observar de pronto el pensamiento que llegó y salió y dejarlo pasar. Entonces todo empieza con la observación y empezamos a hacer esos hábitos. Entonces también si yo comienzo a cambiar el hábito de levantarme a las 10 de la mañana y voy a empezar a levantarme a las 8, porque también nos dicen que no debo de hacer cosas extremas. Acá en el curso de meditación lo que les recomendamos es empezar a meditar en las horas de la mañana. Hay una hora donde la vibración, donde todos estos pensamientos están más calmados, están más aquietados y hay un ambiente y una atmósfera diferente, ¿sí? Esa atmósfera diferente nos la da que no hay tanta vibración con esos pensamientos. Pero es muy difícil de una persona que se levanta a las 10 de la mañana todos los días, pues, es muy difícil de las 10 de la mañana comenzar a levantarse a las 4 o 5, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar a hacer cambios en nuestros estilos de vida, pero cambios que no sean como tan bruscos, sino cambios graduales. Entonces si me levanto a las 10 de la mañana, entonces empecemos a levantarnos a las 9:30, luego a las 8, y así gradualmente voy a empezar a levantarme a las 6 de la mañana, que Satyade decía que era el último tren antes de las 6 de la mañana. Coja el último tren, si no es capaz de levantarse a las 4, coja el último, sale faltando 10 para las 6. Sale faltando 10 para las 6, o sea, y así empezar a cambiar. Entonces, ¿cómo es el carácter de una persona o cómo empieza a cambiar sus hábitos? ¿Cómo empieza a reaccionar una persona que comienza a levantarse temprano, a tener una práctica al menos de observación, de sentarse 5 minutos al menos a sentir cómo entra y sale el aire por sus fosas nasales, ¿no es cierto? Luego, pues, cuando se levanta, le puede dar gracias a Dios o hacer una oración, agradecer por el día, ¿no es cierto? De conectarse con su esencia, de hacer una práctica espiritual. ¿Cómo es ese carácter comparado con una persona que su costumbre o su hábito es levantarse, encender la radio, escuchar cómo van las noticias, cómo va el mundial, ya empezó el partido, estoy allá, cómo va el partido, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese hábito, cómo es ese carácter, ¿no es cierto? Va a ser muy diferente a una persona que va a tener una vibración de pensamientos más altos, a una persona que va a estar con una vibración de pensamientos impuros. Qué pesar, pero así los llama Swami Shivananda. Yo ayer leyendo que si quieres cambiar tus pensamientos impuros, de ir al cine, de comer helado, de estar pendiente del mundial, de estar con, ay Dios mío, todavía soy muy mundana. Pero si tú quieres cambiar eso, lo tienes que hacer por cosas más sálvicas, ¿no es cierto? Y esa práctica espiritual, al menos comenzar con esa práctica de observarte 5 minutos en la mañana y 5 minutos antes de dormir, agradecer por el nuevo día en el que estás y agradecer todo lo que vas a vivir en ese día, y en la noche ofrecer todo lo que hiciste en ese día, ¿no es cierto? Eso va a empezar a cambiar tus hábitos y de esa manera vas a poder ir más tangente cuando tengas que hacer una acción que no sea tan positiva. Vas a estar más despierto y más consciente de cómo vas a actuar.
Luego entonces trabajaríamos con una parte más en el medio que sería la palabra. Cómo trabajar para transformar esa manera de comunicación, de que no sea hiriente ni que genere vibración negativa. Entonces, primero comenzaríamos por las acciones, que sería a través del hábito, y ese hábito generaría un carácter diferente, iría formando surcos diferentes en la mente para tener un carácter distinto, ir cambiando mi carácter. Luego trabajaría a través de la palabra, de que mi palabra no sea tan, de que lo que yo vaya a decir no vaya a generar una vibración negativa en el ambiente, porque el pensamiento no solamente está afectando mi mente, al que piensa, sino que también afecta a la persona en la que se piensa. Y cuando se afecta a la persona en que cuando se permite que ese pensamiento de baja vibración salga de la mente, va a también afectar el ambiente, ¿no es cierto? Entonces es muy importante lo que vamos a decir o lo que vamos a transmitir. Primero pensar y pasarlo por el filtro de Sócrates. El filtro de Sócrates nos dice, o nos da una enseñanza que dice que antes de yo comentar algo o decir algo, opinar algo, lo pase por ese filtro. Ese filtro dice, se ve que lo practica mucho. Si es verdad. Si es verdad, si vale la pena decirlo, y si no lo digo, ¿qué pasa? Gracias por la duda. Listo, entonces, antes de tú pronunciar algo, decir algo, pásalo por ese filtro. Pero para nosotros hacernos conscientes o decir, ay, lo que voy a decir, si es verdad, estoy completamente seguro. Voy a ayudar con eso. Estoy completamente seguro de que es verdad lo que voy a decir. Luego pasarlo por el siguiente filtro. Si lo digo va a dañar a alguien, ¿no es cierto? Ese es el segundo. Sí. Si es bondadoso, si va a hacer daño. Y lo último, analizarlo, si es necesario decirlo. Si yo no lo digo, ¿qué pasa? Y si lo digo, ¿va a ayudar a algo? Para yo poder tener ese análisis, tengo que estar muy enraizado en una práctica espiritual o en una práctica de observación que me dé el espacio de que a mi mente o a mi conciencia llegue ese momento de diga, no, espere un momentico, lo que usted va a decir, ¿usted está seguro de que es verdad? O si es verdad, ¿usted cree que lo que le va a decir a esa persona no la va a herir? ¿No le va a hacer daño con eso que usted está diciendo? O luego diga, bueno, y si se queda callada, ¿qué pasa? Es tan necesario decir lo que vas a decir. Entonces, Swami Sivananda dice que esa es la manera de tú ir trabajando a nivel de los pensamientos, de ir purificando los pensamientos. La manera es comenzar con tus acciones y con tus hábitos, cambiando tus hábitos, creando una atmósfera de una vibración más positiva. La segunda manera es a través de la palabra. La palabra es tan poderosa que todo está hecho a través de la palabra. En la Biblia dice el verbo habitaba en Dios y Dios se hizo carne, o sea, Dios se manifestó. Dios es toda la creación. Entonces, a través de la palabra yo puedo crear o puedo destruir. Y es tan poderosa esa palabra que con solamente decirle a una persona, usted es un burro, el otro le salieron orejas y le nació cola. Así lo dice Swami Sivananda. Es tan poderosa esa palabra que destruye o crea. Entonces es muy importante ese filtro. Pasar todo lo que vayamos a decir por ese filtro. Hacernos conscientes de ese filtro. Y luego ahí sí trabajar a nivel del pensamiento. Ahí sí, cuando yo ya he cultivado una atmósfera con una vibración más alta, unos hábitos más limpios, más puros, ya puedo observar mi palabra, ya no estoy haciendo tanto daño a través de la palabra. Hay una frase de Sivananda, no me acuerdo cómo es que dice concretamente, pero dice, es sobre el tema de Ahimsa, en el librito de las 12 virtudes, dice
la hinsa, la no violencia también es a través de la palabra, que tú con la palabra puedes violentar impresionantemente a las personas que están a tu alrededor. Entonces se trabaja primero con la parte más gruesa, que son las acciones, luego la palabra, y ahí sí vendríamos a trabajar con el pensamiento. ¿Listo? El pensamiento es más sutil, pero yo cuando ya he cambiado mis hábitos y he creado un ambiente de observación y más de conciencia, puedo hacer lo contrario con el pensamiento. Cuando el pensamiento de una vibración bajita, negativo, surja, lo voy a poder observar y no lo voy a dejar que salga, sino que ahí mismo voy a actuar con un pensamiento contrario. Es la manera como Swami Sivananda nos dice que tenemos que cambiar el pensamiento. Entonces, si yo creo, si nace un pensamiento de ira, ahí mismo revertirlo con un pensamiento de paciencia, con su virtud opuesta. Si nace un pensamiento de odio, ahí mismo revertirlo con un pensamiento de amor, y así sucesivamente. Y de esa manera, ese pensamiento se va a ir purificando y voy a ir creando un destino más maravilloso, una armonía, un estado más amoroso, de paz y de serenidad. Quiero leerles acá una partecita para terminar sobre la 60 y pico. Diana, o sea, desobedecer la mente inferior. Exactamente, hay por ahí una práctica que dice, haz siempre lo contrario a lo que diga la mente. Eso es en Raja Yoga que yo escuché ese mensaje. Cuando la mente le diga, haga esto, haga completamente lo opuesto. Llévele siempre la contraria a la mente. Y esa es la manera de cómo tú la vas a educar y vas a ir generando pensamientos más positivos. Ay, quiero hablar de la paz. De cómo... La paz y la fortaleza. Los pensamientos, la paz y la fortaleza. Entonces dice, a menos deseos, menores pensamientos. Entonces ya sabemos que la vida sencilla nos va a llevar a un pensamiento muy elevado. Si absolutamente dejas los deseos, la rueda de la mente se detendrá por completo. Si reduces tus deseos, si no tratas de satisfacer tus deseos, si intentas erradicar tus deseos uno por uno, tus pensamientos van a disminuir en frecuencia y duración, y el número de pensamientos por minuto también disminuirá. Cuanto menos pensamientos, mayor es la paz. Mayor es la paz que se siente, mayor es la tranquilidad. Y bueno, acá sí puedo hablar desde la experiencia sin que suene a ego, pero a mí siempre me gusta mucho contar cómo fue mi experiencia con la meditación. Yo cuando vine hice el curso de meditación, me fui toda gomosa para la casa a practicar. Y bueno, ahora sí, pues casi que no empiezo. Pues yo hice el curso y todos los días sin empezar, hoy no. Y empecé por la noche, porque yo era de las que dormía hasta las 9 de la mañana. Y empecé por la noche antes de acostarme, a hacer como una práctica de meditación y a poner en función las herramientas que me dieron, que fue el yapa, la repetición del mantra Om, de observar la respiración. La primera vez que me senté a meditar, el pánico se apoderó de mí, sentí un miedo horrible. Pues sería miedo a descubrir todo lo que había ahí. Luego empecé, yo soy como de las personas que empieza y cuando empieza, sigue, me demoro para empezar, pero empiezo y sigo. Comencé y ya, comencé todos los días a hacer lo que me enseñaron. Siéntese, respire, practique yapa y empiece la repetición del mantra Om. Y eso no sé cuánto tiempo lo hice, pero sí me di cuenta de que yo me sentaba a meditar y que era horrible. Pues eso era como si yo tuviera un equipo de sonido a todo taco en la cabeza. Así yo lo identifico, un equipo de sonido, una bulla que era horrible, gas, la cosa más impresionante, ¿no? De verdad lo espero así porque conocí la diferencia, entonces sé que eso es horrible. Y yo me sentaba todos los días y era horrible, era un equipo de sonido. Y un día hice lo mismo
me senté, la misma técnica, la misma práctica, el mismo ruido, y seguí, pero ese día ocurrió algo fabuloso para mi experiencia. No sé si a todos les ha ocurrido igual, pero le bajaron el sonido al equipo, le bajaron el volumen al equipo de sonido. Cuando yo logré, como, uy, ¿aquí qué pasó? Dios mío, ese silencio es una paz, de verdad. Y entonces por eso digo yo que es tan horrible, porque yo no quisiera volver a ese ruido, sino de poderme sentar a meditar. Y si a veces es difícil, pues yo sé que con el mantra, al menos ese sonido, ese volumen se lo van a bajar y voy a tener un espacio de silencio. A veces cuando la mente está así como tan turbulenta y llena de cosas, uno se sienta a meditar y uno dice, no medité, porque uno ya sabe, o al menos no tuve ese espacio de silencio o de concentración, no sé, uno ya sabe qué es eso, y entonces uno se siente a veces como, uy, qué pesar. Pues a mí me da pesar, no debería de sentirlo, porque todos los días la práctica no va a ser la misma y todos los días van a llegar cosas diferentes, pero como he sentido como esa cosa tan rica y experimentar esa cosa tan rica, me da pesar. Pero aquí Swami Sivananda nos dice que, ya volví, me perdí, que los pensamientos van a disminuir en duración y el número de pensamientos por minuto, y que cuando esto ocurre voy a sentir paz. Y de verdad, uno no sentir ese ruido en la cabeza le hace sentir como esa paz en el silencio. Recuerda esto siempre. Ustedes dicen, cada pensamiento que reduces, cuanto menos pensamientos, mayor es la paz. Recuerda esto siempre. Un hombre rico que se dedica a la especulación y en una gran ciudad y que tiene un gran número de pensamientos, tiene una mente inquieta a pesar de sus comodidades, mientras que un sadhu que vive en una cueva en los Himalayas, o un practicante bien de yoga, no tenemos que irnos a una cueva para ser practicantes de yoga, y que está practicando el control del pensamiento, es muy feliz a pesar de su pobreza. A menos pensamientos, mayor es la fuerza mental y la concentración. Supongamos que el número medio de los pensamientos que pasan por tu cerebro dentro de una hora es de 100. O sea, por una hora pasan 100 pensamientos. Si tienes éxito en la reducción de los mismos a 90, por la práctica constante de la concentración y la meditación, habrás ganado un 10% del poder de concentración de la mente. O sea, vamos ganando, si reducimos así sea un poquito el volumen de vez en cuando. Cada pensamiento que reduces aumenta la resistencia y la paz de la mente. La reducción de un solo pensamiento, imagínense lo importante, apenas un pensamiento te dará fuerza mental y la paz de la mente. Puede que no seas capaz de sentir esto desde el principio, ya que no posees una inteligencia sutil, pero hay un termómetro espiritual en el interior para el registro de la reducción hasta llegar a un solo pensamiento. Si reduces tan solo un pensamiento, la fuerza mental que habrás ganado por esta reducción te ayudará a reducir un segundo pensamiento fácilmente, y así sucesivamente, hasta llegar a un solo pensamiento, que lo que recomendamos es que ese solo pensamiento sea solamente como el nombre de la divinidad o algo que te eleve, no que el pensamiento sea el desayuno o la arepa. Pues yo puedo pensar solamente en el desayuno, ¿no es cierto? Pero debe ser un pensamiento muy elevado, un pensamiento que te conecte con esa esencia. Y si logras llegar a ese estado de un solo pensamiento, puedes llegar a trascender ese pensamiento y fundirte en él, ¿no es cierto? Y fundirte con esas cualidades de ese pensamiento tan elevado y tan divino. ¿Listo? Entonces esta es la manera de cómo, a través del deseo, que ahí a Swami Shivananda le falta colocar en esa frase, del deseo generas un pensamiento. A través del deseo puedes generar tu destino y puedes cultivar tu destino. ¿Y cómo podemos comenzar a manejar y a trabajar con esas impresiones no tan bonitas que tenemos
grabadas en nuestra mente e irnos haciendo cada día mejor, mejor y mejor. Om Tat Sat.